Irene Montero dice, aparte de que es una práctica que no es legal en España, dice, nunca se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza. No se olviden de que es una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres. David, efectivamente no es una práctica legal en España, ¿vale? Explícanos un poquito cuál es la situación jurídica y luego hablaremos de esta forma de violencia contra las mujeres que dice Irene Montero que... Bueno, yo os voy a contar un poco lo que nos ha dado tiempo a estudiar el tema, porque es una cuestión realmente compleja. Hoy, como digo, nos ha abordado esta mañana la portada de la revista y todo lo que ha desencadenado. Y respecto a las manifestaciones que dice Irene Montero o que ha hecho alusión Irene Montero, podemos ir por partes. En primer lugar, ¿es una práctica ilegal en nuestro país? Pues bueno, efectivamente hay una ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que lo que dice es que esa gestación por sustitución dice que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Es decir, ese acuerdo en el que consiste esa gestación por sustitución o por subrogación en nuestro país es nulo y establece expresamente la ley haya contraprestación o no haya contraprestación. Y luego además ese artículo introduce dos cuestiones que las voy a leer pero que tienen una gran repercusión práctica y que luego veremos. Dice que la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución, será determinada por el parto. Son palabras complejas que luego veremos la consecuencia legal de ello. Y añade, en tercer lugar, que queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales. Esa es la regulación legal en términos generales que se establece en nuestro ordenamiento jurídico respecto de lo que es esta gestación por sustitución o por subrogación. En segundo lugar, decía la ministra que es una forma, o que nuestro ordenamiento jurídico está regulado como una forma de violencia contra las mujeres. En este caso, Irene Montero se refiere a la nueva regulación que se ha aprobado respecto de la denominada habitualmente y coloquialmente por todos como la ley del aborto, que ha entrado en vigor recientemente. Y es que en esa ley también tiene razón en que, o en este caso sí tiene razón en que se le da esa denominación, y es que dentro de los conceptos, y ahora lo analizaremos concretamente, dentro de los conceptos de las definiciones que da esa nueva ley, dice violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo, que sería en el ámbito reproductivo donde se produce ese tipo de gestación. Y dice, o lo define del siguiente modo: todo acto basado en la discriminación por motivos de género que atente contra la integridad o la libre elección de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, su libre decisión sobre la maternidad, su esparcimiento y oportunidad. A mí aquí antes, cuando estábamos hablando y preparando el directo, se nos planteaban dos cuestiones. La terminología de la violencia contra la mujer y cómo se ve eso en nuestro Código Penal. Y en segundo lugar, la definición que se establece en esa nueva ley del aborto y cómo casa eso con la propia definición que la ley hace de lo que se llama, digámoslo, la autonomía, digamos, la libertad que tiene en este caso la mujer para poder decidir tanto sobre su sexualidad como sobre la reproducción. Entonces, si queréis y os parece, analizamos en primer lugar cómo casa esa definición de la violencia contra la mujer que hoy ha puesto de manifiesto Irene Montero con el Código Penal. Bueno, es que la violencia contra la mujer o la violencia de género en el Código Penal
no tiene ningún tipo de encaje con la manifestación realizada, porque aquí se llama violencia contra la mujer a todo. Pero la violencia contra la mujer, tipificada en el Código Penal, de salida, tiene una cosa fundamental. En este caso, la única que no podría cometer un delito contra violencia a la mujer es Ana Obregón o cualquier madre que lo realizara. Sin embargo, ese delito, si fuera violencia, que no lo es, que es una terminología que ya se usa para todo. Sin embargo, ese delito lo podrían cometer Kiko Hernández, Miguel Bosé, Jaime Cancillezano, es decir, todos los que si fueran hombres. Que no hay delito alguno, porque es que no se puede hablar de violencia. Hablamos de la terminología. No se puede hablar de violencia a mujer, una locura. pero como la regulación de la violencia de la mujer es discriminación positiva y solamente el sujeto activo puede ser el cónyuge hombre, pues es un contrasentido en sí mismo. Nunca debía haber hablado de violencia contra la mujer en términos técnicos jurídico-penales. Comúnmente sí, porque todo es violencia para la mujer, ¿vale? Pero obviamente no casa en forma alguna con la terminología penal de los delitos de violencia contra la mujer, que ninguno de ellos tiene que ver con la gestación subrogada ni demás. Aquí hay efectivamente el carácter gratuito, valga la expresión con la que se emplean determinadas manifestaciones, como tú acabas de decir, Iván. Hoy en día se utiliza de forma habitual y en algunas ocasiones, desde mi punto de vista, incluso de forma impropia, lo que es la violencia y la violencia contra la mujer. En este caso sí que estoy de acuerdo en que desde el punto de vista de lo que establece el Código Penal, la pregunta que nos haríamos es ¿quién es el sujeto activo? Es decir, ¿quién cometería ese supuesto acto de violencia contra la mujer? ¿Y quién sería el sujeto pasivo? O sea, ¿quién sería la mujer que recibe ese trato de violencia frente a ella? Si en estos supuestos, al parecer, en aquellos países donde está permitido, existe una libre voluntad de, en esta ocasión, las dos mujeres, de concertar ese tipo de gestación en un país en el que está permitido. O sea, esa sería la pregunta. Y otra pregunta sería, efectivamente, si los delitos contra la violencia, contra la mujer, por violencia contra la mujer, son delitos que realiza el hombre contra la mujer por su condición de mujer, cabría preguntarnos aquí quién es el hombre que comete esa actuación. Una locura, es una auténtica locura. Y luego la segunda cuestión es la definición que da la ley del aborto, la modificación de lo que es violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo. Y aquí dice que es todo acto basado en la discriminación por motivos de género. ¿Qué circunstancia podéis advertir vosotros aquí que se produzca una discriminación por motivos de género? Ninguna. Y continúa diciendo que atente contra la integridad o la libre elección de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, su libre decisión sobre la maternidad, su esparcimiento y oportunidad. Pues en ese término, esa definición, y hablando de términos estrictamente jurídicos, sin entrar en ideología ni de una cosa ni de otra, pero parece que la ley es un contrasentido de lo que promulga. La libertad, la autonomía de la mujer para decidir su cuerpo, su gestación, pero en cambio se le prohíbe este tipo de gestación. Es decir, solamente en términos jurídicos es evidente que parece que hay una contradicción entre lo que pretende la ley y luego el resultado de la misma. Pero es así, al final lo que vale es la ley, lo que promulga el legislador. Pero sin lugar a dudas, cuanto menos sería una redacción legal bastante inadecuada, por no decir mala. Nuevamente. Una vez más. Además, ahí, en relación a lo que tú decías, Iván, los principios en los que se sustenta esa ley dicen que
los poderes públicos reconocen especialmente que todas las personas, en el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad, la salud y autonomía personal, pueden adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y en segundo lugar dice, los derechos reproductivos y el derecho a la maternidad libremente decidida. Entonces a mí aquí se me plantea la cuestión de que cómo casamos la plena libertad de las mujeres y que debe tener cualquier persona para decidir sobre su sexualidad y sobre su reproducción con el hecho de que estén prohibidas determinadas prácticas.